Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. La corporación Philip Morris representa una de las dinastías empresariales más imponentes y resilientes de la historia global, reconocida por su maestría en el marketing de tabaco y una influencia comercial sin parangón. Aunque su imperio fue inicialmente fundado por Philip Morris, un tabaquero londinense, su transformación en una superpotencia mundial fue obra de una serie de ejecutivos estadounidenses. Estos lograron establecer el fabricante de cigarrillos más grande del mundo y la emblemática marca Marlboro. Durante casi 2 siglos, esta entidad corporativa ha moldeado de manera significativa los ámbitos de la publicidad, el cabildeo y el panorama legal contemporáneo, consolidándose con el tiempo en un conglomerado cuya capitalización de mercado actual excede los 80.000 millones de dólares. Su considerable patrimonio ha sido sostenido mediante una diversificación estratégica y una postura litigante agresiva. Culturalmente, su legado se extiende a la redefinición del propio concepto de marketing de estilo de vida. No obstante, a pesar de sus innegables éxitos comerciales, la trayectoria de Philip Morris se encuentra ineludiblemente marcada por las prolongadas guerras del tabaco, las continuas imputaciones de fraude científico relativas a los riesgos de cáncer y un legado de adicción que ha cobrado la vida de millones de personas. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Las raíces de este vasto imperio, que transicionó de una modesta tienda a un impacto global, se encuentran en la densa niebla del Londres victoriano, específicamente en una pequeña y fragante tienda inaugurada en Bond Street en 1847. Desde allí, Philip Morris cultivó una clientela de la élite británica, comercializando el tabaco como una indulgencia inofensiva para caballeros. Su reputación se construyó sobre el tabaco, un producto que, paradójicamente, terminaría por consumirle. En 1833, la vida del fundador se extinguió prematuramente a la temprana edad de 38 años. Su declive fue rápido y severo, atribuido a una vaga pero persistente enfermedad respiratoria, un eufemismo decimonónico para lo que hoy se identifica como cáncer de pulmón. Sus últimos momentos los pasó luchando por el mismo aire que sus productos contribuían a contaminar, legando a su viuda, Margaret, y a su hermano, Leopold, una empresa que desde sus inicios estaba imbuida del sacrificio de su creador. Durante las 3 décadas siguientes, la familia administró el negocio como un proveedor modesto de cigarrillos turcos. Sin embargo, el centro de gravedad del comercio comenzaba a desplazarse. En 1902, la marca cruzó el Atlántico, siendo incorporada en Nueva York por Gustav Eckmeyer, un agente que discernió que el porvenir del tabaco no residía en la sofisticación artesanal de Londres, sino en la eficiencia industrial de América. Esta migración marcó el ocaso del negocio familiar y el nacimiento de la corporación. Para 1919, un grupo de inversores estadounidenses, liderados por George G. Whelan, adquirió los derechos del nombre. Estos individuos no eran tabaqueros, sino financieros. Reorganizaron la entidad como una corporación de Virginia, cortando así el último vínculo consanguíneo con la familia Morris. El nombre de Philip Morris se convirtió en una entidad fantasmal, una fachada utilizada por capitalistas estadounidenses para comercializar una herencia británica que no les pertenecía. La década de 1920 trajo consigo una revolución cultural que Philip Morris se apresuró a explotar: la emancipación femenina. Antes de la era del jazz, el acto de que una mujer fumara en público era considerado un tabú social. No obstante, los nuevos propietarios vislumbraron en la mitad de la población un mercado inexplorado. En 1924, introdujeron una nueva marca, bautizada con el nombre de la calle, donde se ubicó la fábrica original en Londres: Marlboro. Sin embargo, este no era el Marlboro asociado al vaquero, era Marlboro destinado a las mujeres.
Se trataba de un producto concebido con una precisión cínica, cuyo eslogan proclamaba «suave como mayo». Los cigarrillos presentaban una banda roja en torno al filtro, denominada punta de belleza, diseñada específicamente para disimular las manchas de lápiz labial que podrían menoscabar la apariencia femenina. Las campañas publicitarias exhibían a elegantes flappers, ataviadas con vestidos de seda, fumando con delicadeza en reuniones sociales. Philip Morris no comercializaba nicotina, sino sofisticación. La estrategia consistía en inculcar a las mujeres estadounidenses la idea de que inhalar humo carcinógeno constituía un acto feminista, un emblema de modernidad e igualdad. Durante décadas, Marlboro persistió como una marca de nicho, percibida como afeminada, un artículo de lujo para la mujer adinerada que aspiraba a emular a una estrella de cine mientras sus pulmones sufrían. Sin embargo, la verdadera expansión de la industria, el momento en que el tabaco dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad, coincidió con la Segunda Guerra Mundial. Esta coyuntura representó la mayor oportunidad de marketing en la historia de la humanidad, subvencionada por el gobierno de los Estados Unidos. Bajo la dirección del Departamento de Guerra, los cigarrillos fueron categorizados como una ración indispensable para los soldados. El general John Pershing envió un célebre telegrama a Washington. Me preguntan qué necesitamos para ganar esta guerra, y respondo, tabaco tanto como balas. Philip Morris y sus competidores intensificaron la producción a niveles sin precedentes, distribuyendo miles de millones de cigarrillos en los frentes de Europa y el Pacífico. Estos cigarrillos se proporcionaban gratuitamente en comedores, trincheras y hospitales. Para millones de jóvenes estadounidenses, algunos de apenas 18 años, el cigarrillo se transformó en un mecanismo para enfrentar el terror, el aburrimiento y el sufrimiento. La nicotina se entrelazó con su adrenalina, forjando una asociación fisiológica entre el acto de fumar y la supervivencia. Al finalizar la guerra en 1945, las tropas regresaron a sus hogares, pero no abandonaron sus hábitos en el campo de batalla. Trajeron consigo la adicción. Una generación entera de hombres estadounidenses quedó así enganchada. Fumaban en oficinas, restaurantes, aviones y en sus propios hogares, exponiendo a sus hijos al humo. El cigarrillo se había convertido en la pipa de la paz del siglo americano, un accesorio omnipresente de la victoriosa clase media. Philip Morris aprovechó esta oleada de adicción para obtener ganancias masivas a finales de la década de 1940, lo que provocó un auge en el precio de sus acciones. Los ejecutivos en Nueva York se congratulaban por su patriotismo y su prosperidad, optando por ignorar la tos de los fumadores, un sonido que se estaba convirtiendo en una característica nacional. Al aproximarse el final de la década de 1940, la factura biológica de la guerra comenzó a presentarse, no por generales, sino por cirujanos torácicos. En hospitales de toda América y Gran Bretaña, los médicos observaban una anomalía inquietante: el cáncer de pulmón. Esta enfermedad, antaño extraordinariamente rara, hasta el punto de que en la década de 1920 los estudiantes de medicina se congregaban para presenciar un único caso, se estaba transformando súbitamente en una epidemia. Los cirujanos abrían los pechos de hombres de entre 40 y 50 años, individuos que habían sobrevivido a las playas de Normandía y a las junglas de Guadalcanal, solo para encontrar pulmones negros, endurecidos y plagados de tumores. Estos eran los mismos hombres que habían adquirido el hábito en las trincheras, convencidos de que era un consuelo inofensivo. Ahora morían en agonía, asfixiándose en sus propios fluidos. La comunidad médica comenzó a cuestionarse la causa. Entre 1948 y 1949, los investigadores iniciaron estudios retrospectivos, entrevistando a pacientes con cáncer de pulmón sobre sus costumbres. Los datos resultaron contundentes e inquietantes. Casi la totalidad de los pacientes eran fumadores empedernidos. La correlación era evidente a simple vista, pero carecía del rigor estadístico necesario para desafiar a una industria multimillonaria profundamente arraigada en el tejido de la cultura estadounidense.
El punto de inflexión se materializó en mayo de 1950. En la revista de la Asociación Médica Americana, dos investigadores, el Dr. Ernst Winder y el Dr. Evarts Graham, publicaron un estudio trascendental que alteraría el curso global. Analizaron 684 casos de cáncer de pulmón, llegando a una conclusión estadísticamente explosiva. El 96.5% de los hombres con cáncer de pulmón eran fumadores moderados o empedernidos. El estudio desmanteló sistemáticamente otras teorías, como el alquitrán de las carreteras o la contaminación industrial, señalando directamente al cigarrillo. La relación no era meramente probable, era innegable. Simultáneamente, al otro lado del Atlántico, el investigador británico Richard Doll publicó hallazgos similares en el British Medical Journal. La convergencia científica desde ambas orillas del océano era evidente. El pecado original ya no era un concepto teológico ni una vaga sospecha. Se había convertido en un hecho médico. El producto estaba causando la muerte de sus consumidores. Dentro de la sede de Philip Morris en Nueva York, la atmósfera pasó del triunfo posguerra a un pavor existencial. Los ejecutivos, tras leer el informe Winder-Graham, comprendieron que la era de la ignorancia dorada había llegado a su fin. Se encontraban al borde de un precipicio. Si el público aceptaba que los cigarrillos provocaban cáncer, la industria sería aniquilada. Estaban comercializando un producto que ya no era un simple vicio, sino un arma letal. Se enfrentaban a una elección moral crucial. Podían aceptar la evidencia científica, advertir a sus clientes y reorientar el negocio hacia productos más seguros, o podían combatir la verdad. El motivo detrás de la creación de la icónica figura del vaquero para disimular la verdad química se remonta a 1953. En ese año, el Dr. Ernst Winder, el mismo investigador del Instituto Sloan Kettering que había emitido la alerta 3 años antes, llevó a cabo un experimento que perturbaría los sueños de los magnates del tabaco. Afeitó el lomo de ratones de laboratorio y lo embadurnó con el alquitrán destilado del humo del cigarrillos. Los resultados fueron grotescos. Los ratones no solo enfermaron, sino que desarrollaron masivos carcinomas malignos y su piel se necrosó y mutó. Esta fue la primera prueba visual inequívoca de que el alquitrán, atrapado en los pulmones de los fumadores, era un agente directo de mortalidad. En el seno de Philip Morris, los ejecutivos no precisaban que el Dr. Winder les confirmara esto. Sus propios científicos internos habían replicado pruebas análogas. Conocían los informes que reposaban en los escritorios de caoba de la familia Coleman, la dinastía gobernante de la compañía, los cuales eran categóricos. Comercializaban un producto que desintegraba biológicamente el cuerpo humano. Este momento, en el invierno de 1953, constituyó una encrucijada moral para la dinastía. Joseph F. Kuhlman III, la figura ascendente de la familia y futuro CEO, era un hombre de linaje impecable. Graduado de Yale, oficial naval y pilar de la sociedad neoyorquina. No se le consideraba un gángster, sino un caballero. Y sin embargo, ante la evidencia irrefutable de que el negocio familiar era un asesino en masa, Kuhlman no vaciló. No ordenó una retirada ni alertó al público. En cambio, él y sus colegas tomaron la decisión fría y calculada de declarar la guerra a la verdad. El 14 de diciembre de 1953, los directivos de las principales compañías tabacaleras, incluyendo Philip Morris, R.J. Reynolds y American Tobacco, se congregaron en una cumbre secreta en el Plaza Hotel de Nueva York. Fue una reunión cuya trascendencia para el crimen organizado rivalizaría con la cumbre de la mafia de Appalachian. A pesar de sus trajes a medida y el hecho de fumar en público, estos titanes de la industria estaban aterrorizados. El valor de sus acciones descendía vertiginosamente y precisaban una estrategia para subsistir ante el temor al cáncer. Recurrieron a John Hill, fundador de la firma de relaciones públicas Hill & Knowlton. Hill, un maestro en la manipulación de la opinión pública, les comunicó a los CEO que no podían negar directamente la relación con el cáncer,
ya que sería una falsedad demasiado sencilla de refutar. En su lugar, propuso una maniobra psicológica magistral. En lugar de combatir los hechos, debían atacar la certeza. La estrategia de Hill se cristalizó en una frase devastadora que definiría los siguientes 50 años de la industria. La duda es nuestro producto. Si lograban persuadir al público de que aún persistía la incertidumbre sobre la ciencia, de que se requería más investigación, podrían mantener a la gente fumando durante décadas. No necesitaban probar que los cigarrillos eran seguros, solo debían demostrar que el caso en su contra no estaba cerrado. Joseph Kuhlman III y sus colegas estuvieron de acuerdo y sellaron un pacto. Acordaron financiar conjuntamente una organización de investigación ficticia denominada Comité de Investigación de la Industria Tabacalera. Idealmente, este comité estaría compuesto por científicos independientes, a quienes se les pagaría para identificar cualquier otra causa del cáncer: contaminación, genética, virus, estrés, cualquier cosa excepto los cigarrillos. El 4 de enero de 1954, la conspiración salió a la luz. Philip Morris y sus rivales publicaron un anuncio de página completa en 448 periódicos de toda América, alcanzando a 43 millones de personas. Se titulaba «Una declaración franca a los fumadores de cigarrillos» y constituyó la gran mentira del siglo. En el anuncio, las distinguidas autoridades de la industria tabacalera, con la firma de los presidentes de todas las grandes compañías, miraron directamente al público estadounidense y mintieron. Aceptamos el interés en la salud de las personas como una responsabilidad básica, primordial sobre cualquier otra consideración en nuestro negocio, rezaba el comunicado. Prometieron financiar investigaciones, transparencia y aseguraron creer que sus productos no eran perjudiciales para la salud. Joseph Kuhlman III sabía que esto era falso. Conocía los experimentos con ratones, la información sobre el alquitrán, pero firmó su nombre en el pacto. En ese instante, la dinastía dejó de ser una empresa comercial legítima para convertirse en una conspiración destinada a defraudar al público. Habían observado los cuerpos apilados en las salas de cáncer y habían determinado que sus beneficios justificaban el precio. Sin embargo, una falsedad por sí sola no bastaba para salvaguardar el negocio. Era imperativa una distracción, un producto que aparentara ser más seguro, aunque en realidad no lo fuera. Requerían un placebo para el fumador ansioso. Esto marcó el origen del cigarrillo con filtro. A principios de la década de 1950, los ingenieros de Philip Morris se apresuraron a incorporar un tapón de acetato de celulosa al extremo de sus cigarrillos. El filtro era un mero artificio de marketing, un acto teatral. Al fumar, el filtro adquiría un tono marrón, creando la ilusión visual de que estaba reteniendo las toxinas. En la práctica, el fumador simplemente inhalaba con mayor fuerza para obtener la descarga de nicotina, arrastrando el humo más profundamente en los pulmones. El filtro no prevenía el cáncer, únicamente modificaba la localización donde se formaría el tumor. No obstante, Philip Morris comercializó el filtro como un escudo tecnológico, explotando el miedo que ellos mismos habían contribuido a generar. Sin embargo, se enfrentaban a un problema. Su marca con filtro, Marlboro, seguía siendo percibida como un cigarrillo femenino, estigmatizada por su pasado de suave como mayo. Los hombres, principales consumidores de cigarrillos, consideraban los filtros como afeminados. Deseaban el auténtico sabor del tabaco sin filtro, incluso si esto les costaba la vida. Joseph Kuhlman III comprendió que para vender el cigarrillo supuestamente más seguro a los hombres, debía revestirlo con las imágenes más agresivas e hipermasculinas imaginables. Era necesaria una compensación excesiva. Debía transformar el cigarrillo en un símbolo de testosterona. Recurrió a Leo Burnett, un legendario ejecutivo publicitario de Chicago. Kuhlman encomendó a Burnett una misión desesperada. Tome este cigarrillo de mujer y conviértalo en algo que un obrero de la construcción fumara. Burnett regresó con un concepto radical en su simplicidad. Presentó una serie de imágenes de hombres robustos, capitanes de mar, levantadores de pesas, trabajadores de la construcción, pero una imagen dejó a Kuhlman paralizado: la fotografía de un vaquero.
El vaquero era un arquetipo, el héroe americano solitario. Era rudo, independiente y curtido, viviendo al aire libre, en el aire puro del oeste, lejos de las salas de cáncer y los laboratorios. Representaba la antítesis del habitante urbano enfermo y tosedor. En 1954 se tomó la decisión. La punta de belleza desapareció y el eslogan «suave como mayo» fue enterrado. En su lugar, Philip Morris lanzó al hombre Marlboro. Los primeros anuncios no emplearon modelos, sino vaqueros reales. Uno de los primeros rostros de la campaña fue un teniente de la Marina llamado Robert Bob Norris, rudo, apuesto y auténtico. El anuncio lo mostraba a caballo, lazando ganado, con un cigarrillo colgando despreocupadamente de sus labios. El pie de foto no aludía a la salud ni a los filtros. Simplemente declaraba Marlboro Country. El impacto psicológico fue nuclear. La campaña explotó una profunda inseguridad primordial en el hombre americano. El hombre de posguerra trabajaba en una oficina, atrapado en un traje de franela gris, preocupado por su hipoteca y su salud. El hombre Marlboro le ofrecía una vía de escape, susurrándole que, al fumar este cigarrillo, no era un engranaje en una máquina, sino un vaquero, un hombre libre. Las ventas se dispararon. En 1955, las ventas de Marlboro experimentaron un aumento del 5000%, pasando de ser una marca marginal a un líder del mercado casi de la noche a la mañana. Joseph Kuhlman III había logrado el mayor truco de magia en la historia corporativa. Había tomado un producto mortalmente adictivo que estaba siendo atacado por la ciencia y lo había rebautizado como un símbolo de vitalidad y libertad. No obstante, una sombría realidad subyacía a la sesión de fotos. Los vaqueros contratados para vender esta fantasía no eran inmunes al producto que comercializaban. Eran seres humanos con pulmones, inhalando los mismos carcinógenos que habían matado a los ratones en el laboratorio del Dr. Winder. A medida que el dinero fluía hacia los fondos fiduciarios de la familia Kuhlman, los hombres que posaban para las cámaras comenzaron a toser. La maldición que había afectado al fundador, Philip Morris, alcanzaba ahora a los vaqueros, y los ejecutivos de Nueva York se complacían en verlos morir, siempre y cuando su imagen fuera atractiva. Para 1957, la campaña del hombre Marlboro había logrado más que simplemente impulsar las ventas de cigarrillos. Había coronado a un nuevo líder. Joseph F. Kuhlman III, el artífice de la renovación de la imagen, fue nombrado presidente y CEO de Philip Morris. Bajo su dirección, la dinastía Kuhlman consolidó su control sobre la empresa, transformándola de un negocio familiar en una monarquía corporativa extraordinariamente eficiente. Joseph encarnaba el arquetipo del patricio estadounidense, un oficial naval de la Segunda Guerra Mundial, filántropo y deportista, criador de perros de caza. Se movía con naturalidad por los círculos de élite de Nueva York y Washington, utilizando su encanto para enmascarar la brutal realidad de la industria que controlaba. Percibía el negocio de los cigarrillos no como un vicio, sino como un noble empeño comercial, desestimando la creciente lista de víctimas como anomalías estadísticas o ataques a la libertad individual. Pero mientras Kuhlman gestionaba la imagen pública, una revolución mucho más sombría se gestaba en los laboratorios secretos de la compañía en Richmond, Virginia. El marketing del hombre Marlboro había atraído a los hombres a la marca, pero los ejecutivos sabían que la publicidad por sí sola no podía mantenerlos cautivos. Para asegurar una lealtad absoluta, para garantizar que un cliente continuara adquiriendo el producto, incluso mientras éste destruía sus pulmones, Philip Morris necesitaba hackear la biología del fumador. A finales de la década de 1950, los científicos de Philip Morris realizaron un descubrimiento que se mantendría como uno de los secretos mejor guardados de la industria durante 40 años. Descubrieron que, al incorporar amoníaco a la hoja de tabaco durante el proceso de fabricación, podían alterar fundamentalmente la química de la nicotina. En su estado natural, la nicotina es una sal y es absorbida lentamente por el organismo. Sin embargo, al ser tratada con amoníaco, se transforma en una base libre.
Esta nicotina de base libre es volátil. Cuando se calienta e inhala, atraviesa la barrera hematoencefálica con la velocidad y la intensidad de un rayo. Alcanza el cerebro en cuestión de segundos, proporcionando una descarga de dopamina que es significativamente más potente y más adictiva que la del tabaco sin tratar. En términos sencillos, Philip Morris había descifrado la química del crack décadas antes de que los traficantes de drogas lo hicieran en las calles. No solo comercializaban tabaco, vendían un dispositivo de administración de drogas hiperdiseñado. Esta manipulación química fue el ingrediente secreto detrás del crecimiento explosivo de Marlboro. Los fumadores desconocían por qué preferían Marlboro a Winston o Camel. Simplemente percibían que otros cigarrillos resultaban menos satisfactorios en comparación. Se habían vuelto físicamente adictos a la descarga de nicotina potenciada con amoníaco. Joseph Kuhlman III sancionó la utilización de esta tecnología, convirtiendo a sus clientes en prisioneros químicos. El vaquero asesino se encontraba ahora armado con un instrumento que hacía prácticamente imposible dejar de fumar. A medida que amanecía la década de 1960, el hombre Marlboro se volvió omnipresente. La campaña se expandió de los periódicos a la televisión. Los comerciales eran obras maestras cinematográficas, acompañadas por el conmovedor tema de Los Siete Magníficos. Mostraban a hombres rudos con abrigos de piel de oveja, pastoreando caballos a través de cañones cubiertos de nieve. Vendían una fantasía de aire puro y salud ilimitada a hombres que se asfixiaban lentamente en los suburbios. No obstante, la realidad de los propios hombres Marlboro presentaba una contranarrativa espantosa que la compañía reprimió sin piedad. No eran actores, eran vaqueros y jinetes de rodeo auténticos, contratados por su genuinidad. Hombres como David McLean y Wayne McLaren recibieron pagos para fumar paquete tras paquete ante las cámaras, requiriendo a veces docenas de tomas para lograr que la columna de humo se rizara con la luz adecuada. Entre bastidores, estos iconos de la masculinidad comenzaban a deteriorarse. La maldición que había afectado a Philip Morris en 1873 ahora reclamaba a sus avatares. Desarrollaron toses persistentes, perdieron peso y su piel adquirió un tono grisáceo. Sin embargo, estaban contractualmente obligados a la marca. Sus cuerpos moribundos eran utilizados para comercializar el mismo instrumento de su destrucción. Los ejecutivos de Nueva York les enviaban cheques, pero no advertencias. Veían a los vaqueros como ganado, activos para ser utilizados y reemplazados. A pesar de los esfuerzos de Kuhlman y el Consorcio del Tabaco por mantener el silencio desde 1953, la barrera comenzó a resquebrajarse bajo la presión de una ciencia innegable. La evidencia médica se acumulaba, comparable a la cantidad de cuerpos en una morgue. Para 1962, la presión sobre el gobierno de los Estados Unidos para que actuara se volvió insuperable. El presidente John F. Kennedy, el mismo fumador de puros, autorizó la formación de un comité asesor del cirujano general con la misión de revisar los datos existentes. Durante 2 años, este comité examinó más de 7.000 artículos científicos. Los lobistas de la industria tabacalera, dirigidos por los operativos de la familia Kuhlman, los combatieron en cada etapa. Intentaron atenuar el lenguaje, intentaron saturar el comité con científicos afines y argumentaron que los datos eran estadísticos, no causales. Sin embargo, en una mañana de sábado, cuidadosamente elegida para minimizar el impacto en el mercado de valores, el 11 de enero de 1964, el cirujano general, Dr. Luther Terry, convocó a la prensa a una sala y publicó el informe. Fue una explosión. El informe Fumar y Salud declaró inequívocamente que fumar cigarrillos era una causa de cáncer de pulmón y de laringe en hombres, una causa probable de cáncer de pulmón en mujeres y la causa más significativa de bronquitis crónica. Este documento marcó el fin oficial de la Gran Decepción. El gobierno de los Estados Unidos había declarado finalmente la guerra al cigarrillo. Dentro de la junta directiva de Philip Morris, la publicación del informe fue interpretada como una declaración de guerra. Joseph Kuhlman III no ofreció disculpas, no retiró el producto ni interrumpió la adición de amoníaco.
En su lugar, ordenó una contraofensiva. Apareció en televisión y en una serie de entrevistas que ilustrarían la banalidad del mal corporativo, Kuhlman miró a la cámara y, con la serena seguridad de un hombre que cree en sus propias falsedades, refutó al cirujano general. Declaró enfáticamente: «No creemos que los cigarrillos sean peligrosos para la salud». Citó las propias investigaciones sesgadas de la industria para afirmar que existía una controversia. No obstante, Kuhlman era un pragmático y comprendía que no podía combatir al gobierno indefinidamente. Por ello, en 1965, ejecutó una maniobra legal de judo que salvaguardaría la fortuna de su familia durante otros 40 años. El Congreso de los Estados Unidos se preparaba para aprobar una ley que exigiría etiquetas de advertencia en los paquetes de cigarrillos. La mayoría de las industrias lucharían contra tal medida, pero Kuhlman y los otros magnates del tabaco la apoyaron discretamente. La razón radicaba en que sus abogados habían identificado una laguna legal denominada preemption o prelación. Se percataron de que si el gobierno federal exigía una etiqueta de advertencia, por ejemplo, precaución, fumar cigarrillos puede ser peligroso para su salud, esto inmunizaría a las empresas contra futuras demandas. Si un fumador contraía cáncer e intentaba demandar a Philip Morris, la compañía podría señalar la etiqueta y argüir: «Le advertimos, usted asumió el riesgo». En 1965 se promulgó la Ley Federal de Etiquetado y Publicidad de Cigarrillos. Para el público, parecía una victoria para la salud. Para Joseph Kuhlman III, era el escudo de responsabilidad definitivo. Había logrado trasladar la culpa del vendedor al comprador. Los mercaderes de la muerte habían adquirido una licencia para matar, ratificada por el Congreso. Con la certeza de su inmunidad legal, Philip Morris intensificó sus operaciones. No se amedrentaron ante las malas noticias, sino que las sortearon mediante el marketing. Comprendieron que los hombres podían estar asustados por el cáncer, por lo que necesitaban una nueva demografía para reemplazar a aquellos que morían. Requerían una nueva fuente de pulmones. Dirigieron su atención al único grupo que habían ignorado en gran medida desde la década de 1920, las mujeres. Y estaban a punto de lanzar una campaña que sería tan potente culturalmente como letal, emulando el impacto del hombre Marlboro. A mediados de 1960, la década de 1960, Joseph Kuhlman III y su lugarteniente de marketing, George Weissman, se enfrentaban a una crisis demográfica que amenazaba la viabilidad a largo plazo de su imperio. El informe del cirujano general de 1964 había infundido temor en los hombres estadounidenses. Por primera vez en la historia, las tasas de tabaquismo entre los hombres adultos comenzaron un lento e irreversible declive. El hombre Marlboro seguía siendo un icono potente, pero la cruda realidad del cáncer de pulmón penetraba en la psique del trabajador de cuello blanco. Para mantener su crecimiento de 2 dígitos, los ejecutivos de Philip Morris necesitaban una población de reemplazo, un grupo demográfico que históricamente fumaba menos y que estaba maduro para la manipulación. Dirigieron su atención hacia las mujeres. Desde el fracaso del Marlboro, suave como mayo, en la década de 1920, la industria tabacalera había tratado a las mujeres como un mercado secundario. Sin embargo, finales de la década de 1960 ofrecieron una oportunidad cultural única. El movimiento feminista de la segunda ola se extendía por el país. Las mujeres protestaban, exigían igualdad salarial y se incorporaban a la fuerza laboral. George Weissman, un hombre con una aguda percepción de los cambios culturales, se percató de que Philip Morris podía cooptar esta lucha por la liberación y empaquetarla en un cigarrillo. En 1968, Philip Morris lanzó Virginia Slims. Esta no era simplemente una nueva marca, era una maniobra cínica y maestra de guerra psicológica. El cigarrillo en sí era físicamente distinto, más delgado y largo que uno estándar, diseñado para apelar al deseo femenino de esbeltez y elegancia. Sin embargo, el producto era secundario al mensaje. La campaña publicitaria, creada por la agencia Leo Burnett, vinculaba explícitamente la adicción a la nicotina con los derechos de las mujeres. El eslogan era pegadizo,
condescendiente y devastadoramente eficaz. Has recorrido un largo camino, cariño. Los comerciales de televisión y los anuncios impresos presentaban viñetas de entonces y ahora. Mostraban imágenes en tono sepia de mujeres oprimidas de principios del siglo XX, fumando a escondidas detrás de un granero, regañadas por sus maridos, contrastadas con imágenes a todo color de mujeres modernas, vibrantes e independientes, caminando con confianza por el mundo con un Virginia Slim. El mensaje era subliminal pero claro. Fumar no es un hábito sucio, es un acto de rebelión. Es la prueba de que se es igual a los hombres. Se tiene derecho a votar, derecho a trabajar y derecho a destruir los propios pulmones, al igual que los hombres. La campaña funcionó con una eficiencia letal. Las tasas de tabaquismo entre las adolescentes se dispararon. Por primera vez, la brecha de género en la adicción a la nicotina comenzó a cerrarse. Pero la biología no respeta el marketing. A medida que las mujeres comenzaron a fumar como los hombres, comenzaron a morir como los hombres. En las décadas posteriores al lanzamiento de Virginia Slims, la tasa de cáncer de pulmón entre las mujeres se disparó. Para 1987, el cáncer de pulmón superaría al cáncer de mama como el principal asesino de mujeres estadounidenses. Una anomalía estadística que los historiadores de la epidemiología atribuyen directamente al marketing agresivo de marcas como Virginia Slims. La liberación que Weissman y Kuhlman vendieron fue una trampa. Habían persuadido a una generación de mujeres a encadenarse a un carcinógeno en nombre de la libertad. Mientras Philip Morris conquistaba el mercado femenino, la compañía también consolidaba agresivamente su control sobre los medios de comunicación. A finales de la década de 1960, la industria tabacalera era el mayor anunciante en televisión. Programas como I Love Lucy, Los Picapiedra y Las Noticias de la Noche llegaban a los hogares estadounidenses gracias a los fondos de los cigarrillos. Este control financiero hacía que las cadenas dudaran en informar sobre la creciente crisis de salud. Sin embargo, el entorno legal estaba cambiando. Un abogado activista, John Van Zeff, argumentó con éxito ante la Comisión Federal de Comunicaciones que la doctrina de la equidad se aplicaba a los anuncios de cigarrillos. Si las cadenas de televisión emitían comerciales que proclamaban que fumar era glamuroso, debían emitir mensajes antitabaco que advirtieran de su letalidad. De repente, por cada 3 comerciales de Marlboro, los espectadores veían un anuncio de servicio público de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Estos anuncios antitabaco resultaron aterradoramente efectivos. No utilizaban vaqueros, sino esqueletos, y mostraban pulmones reales. Estaban erosionando el glamour que Philip Morris gastaba millones en crear. Ante este desastre de relaciones públicas, Joseph Kuhlman III tomó una decisión maquiavélica y contraintuitiva. Decidió eliminar su propia publicidad televisiva. En 1969, Kuhlman compareció ante el Congreso y ofreció una prohibición voluntaria de toda la publicidad de cigarrillos en televisión y radio. Para los políticos, esto parecía una concesión, un acto noble de responsabilidad corporativa. En realidad, era una retirada estratégica, diseñada para salvaguardar la industria. Kuhlman sabía que los anuncios de servicio público antitabaco perjudicaban a la industria más de lo que la ayudaban los anuncios de cigarrillos. Al aceptar prohibir sus anuncios, eliminó eficazmente el requisito de los anuncios antitabaco. Retiró las aterradoras imágenes del cáncer de las ondas, dejando solo el silencio. Además, la prohibición congeló la cuota de mercado. Philip Morris, con Marlboro como líder dominante, sabía que prohibir los anuncios de televisión impediría que competidores más pequeños lanzaran nuevas marcas para desafiarlos, lo que afianzó su monopolio. El 1 de enero de 1971 se emitió el último comercial de cigarrillos en la televisión estadounidense. La pantalla se oscureció para el hombre Marlboro, pero el vaquero no murió. Simplemente se reubicó. Philip Morris redirigió su inmenso presupuesto publicitario hacia la prensa escrita, vallas publicitarias y, de forma más insidiosa, el patrocinio deportivo. Estamparon el logotipo de Marlboro
en los coches de Fórmula 1 y en los torneos de tenis. Asociaron el tabaquismo con la velocidad, el atletismo y la victoria. Al finalizar la década de 1960, la corporación Philip Morris, no por sangre, sino por linaje empresarial, se encontraba sobre una montaña de cenizas. Habían resistido a la ciencia, cooptado al gobierno y seducido a las mujeres de América. Pero la maldición era paciente. La primera generación de hombres Marlboro comenzaba a sentir una opresión en el pecho. David McLean, la ruda estrella de los anuncios impresos, estaba desarrollando una tos persistente que finalmente sería diagnosticada como enfisema. Wayne McLaren, otro modelo vaquero, notaba los primeros indicios del cáncer que devoraría sus pulmones. Los ejecutivos de Nueva York, hombres como Kuhlman y Weissman, cenaban en los restaurantes más selectos, celebrados como capitanes de la industria. Se aislaron con colecciones de arte y filantropía, pero no pudieron aislarse de la realidad biológica de su producto. Se acercaban los años 70 y la era de la duda estaba a punto de evolucionar hacia una era de ciencia Frankenstein, donde la empresa dejaría de ocultar la verdad y comenzaría a manipular genéticamente la hoja para dificultar el abandono. A finales de 1970, el panorama del imperio tabacalero estadounidense había experimentado una transformación radical. El pecado original de la muerte del fundador era ya un recuerdo lejano, reemplazado por un sofisticado sistema industrializado de negación. Sin embargo, mientras Joseph Kuhlman XIII y George Weissman celebraban sus victorias sobre los reguladores y el exitoso lanzamiento de Virginia Slims, una tragedia silenciosa y más personal comenzaba a desarrollarse entre los propios iconos de la compañía. Los hombres, a quienes se les había pagado para encarnar la robusta salud del hombre Marlboro, empezaban a morir. Mientras el departamento de marketing se afanaba en teñir el mundo de rojo y blanco, la realidad biológica del producto comenzaba a cobrar su precio. Los icónicos hombres Marlboro, esos símbolos rudos de vitalidad, empezaron a marchitarse. David McLean y Wayne McLaren, quienes habían fumado miles de paquetes para las cámaras, sucumbieron al mismo cáncer que ayudaron a glamorizar. Sus muertes no fueron solo tragedias personales, fueron evidencias biológicas que perforaron la armadura corporativa. McLean murió atado a un tanque de oxígeno, mientras que McLaren pasó sus últimos días como un cruzado antitabaco, susurrando advertencias a través de tubos médicos. No obstante, Philip Morris consideró estas muertes meramente como activos depreciados. En lugar de lamentar, litigaron contra las viudas en los tribunales, desestimando a los vaqueros moribundos como participantes voluntarios, mientras simultáneamente diseñaban una nueva arma en sus laboratorios para asegurar que la próxima generación no se preocupara por los riesgos. Al mismo tiempo, dentro de los laboratorios de Philip Morris, los científicos trabajaban en una forma de hacer el producto aún más difícil de abandonar, asegurando que la próxima generación de clientes quedara enganchada de por vida. A finales de la década de 1960, los investigadores de la compañía comenzaron a experimentar con aditivos. Comprendieron que simplemente vender hojas de tabaco resultaba ineficiente. Necesitaban diseñar un sistema de administración más eficaz. Así, comenzaron a añadir azúcar, cacao y regaliz a la mezcla. Estos componentes no solo servían para el sabor. Al quemarse, el azúcar produce acetaldehído, una sustancia química que actúa como broncodilatador, abriendo los pulmones para permitir que el humo penetre más profundamente. El cacao contiene teobromina, que también expande las vías respiratorias. Estaban transformando el cigarrillo en un arma química diseñada para eludir las defensas naturales del cuerpo. Sin embargo, la innovación más significativa seguía siendo la tecnología del amoníaco. Al convertir la nicotina en base libre, aumentaron su impacto, la velocidad con la que la droga alcanzaba el cerebro. Esto generó una adicción más intensa y difícil de superar. Se trataba de un cigarrillo Frankenstein, un producto diseñado en un laboratorio para esclavizar los receptores de dopamina del usuario. Al inicio de la década de 1970, los ejecutivos de Philip Morris se sentían seguros.
Habían prohibido los anuncios de televisión, habían capturado el mercado femenino y habían diseñado químicamente un producto superior a sus rivales. Pero habían subestimado el poder de un nuevo adversario, el movimiento antitabaco, que ya no era solo un puñado de médicos redactando artículos, sino que se estaba convirtiendo en una fuerza política. Los activistas exigían derechos para los no fumadores e impulsaban prohibiciones de fumar en lugares públicos. La marea cultural estaba cambiando. El cigarrillo, antes un símbolo de sofisticación, se estaba convirtiendo lentamente en un símbolo de contaminación, y en lo más profundo de la empresa, una nueva generación de científicos comenzaba a sentir el peso de su conciencia. Leían los memorandos internos, veían los datos sobre el amoníaco y el cáncer. Y uno de ellos, un brillante investigador que se uniría a la compañía en los años venideros, ya comenzaba a cuestionar la moralidad de trabajar para los mercaderes de la muerte. Su nombre era Jeffrey Wigan, y se convertiría en el hombre que finalmente derribaría la casa, revelando el fraude del cigarrillo light. La mañana del 1 de enero de 1971, las pantallas de televisión de América se silenciaron en cuanto al tema del tabaco. La Ley de Salud Pública sobre el Tabaquismo había entrado en vigor a la medianoche, prohibiendo todos los anuncios de cigarrillos en las ondas. Por primera vez en 20 años, el hombre Marlboro no cabalgaba por las planicies del horario estelar, y la mujer de Virginia Slims no desfilaba por las pausas comerciales del Tonight Show. Para los cruzados antitabaco y los funcionarios de salud pública, este momento se percibió como una victoria decisiva, un cambio de rumbo contra los mercaderes de la muerte. Creían que al silenciar el megáfono más ruidoso de la industria, habían roto la conexión entre el cigarrillo y el sueño americano. Se equivocaron. Para los ejecutivos de Philip Morris, la prohibición no fue una derrota, sino una liberación estratégica. Al ser obligados a salir de la televisión, se liberaron de la doctrina de la equidad, que había exigido a las emisoras emitir un aterrador anuncio de servicio público antitabaco por cada 3 comerciales de cigarrillos. Con la prohibición en vigor, las imágenes de pulmones ennegrecidos y pacientes moribundos desaparecieron de la pantalla tan rápidamente como los vaqueros. El debate fue silenciado, pero la adicción permaneció. Joseph Kuhlman III y su genio del marketing, George Weissman, simplemente tomaron los cientos de millones de dólares que habían estado invirtiendo en anuncios de televisión y los redirigieron como un arma en una nueva dirección, más insidiosa, los deportes. Si no podían comprar comerciales, comprarían los eventos mismos. Comprendieron que si pegaban sus logotipos en coches de carreras y pistas de tenis, las cámaras tendrían que filmarlos de todos modos. Fue una laguna legal de marketing invisible que definiría la década. En la década de 1970, Philip Morris se convirtió en el principal patrocinador de los deportes de motor a nivel global. Pintaron los coches de Fórmula 1 McLaren y Ferrari con el icónico chevrón rojo y blanco del paquete de Marlboro. Cuando un piloto como James Hunt o Niki Lauda subía al podio empapado en champán, el logotipo de Marlboro estaba grabado en su pecho. El mensaje era subliminal y potente. Fumar no era sinónimo de enfermedad, sino de velocidad, peligro y victoria. Asociaba la inhalación de carcinógenos con la cima del rendimiento físico y la valentía masculina. Simultáneamente, para proteger la marca Virginia Slims, Philip Morris cooptó el mundo del tenis femenino. Patrocinaron el Virginia Slims Circuit, una gira profesional que ofrecía premios en metálico sin precedentes a las atletas. Reclutaron a leyendas como Billie Jean King, quien se convirtió en un cartel andante de la marca. Fue una clase magistral de branding cínico. La compañía que comercializaba un producto causante de enfisema y enfermedades cardíacas se posicionaba como defensora de la salud femenina y la igualdad atlética. Cuando los críticos señalaron la ironía, la compañía se escudó en el feminismo, argumentando que estaban empoderando a las mujeres para tomar sus propias decisiones, incluso si esa decisión implicaba morir de cáncer de pulmón. Pero mientras el departamento de marketing se ocupaba de teñir el mundo de rojo y blanco, los departamentos legal y científico
estaban inmersos en un proyecto mucho más oscuro. Estaban construyendo la fábrica de la duda. A mediados de la década de 1970, el consenso científico sobre la relación entre el tabaquismo y el cáncer era absoluto, sin que existiera ya un debate legítimo en la comunidad médica. Para contrarrestar esta realidad, Philip Morris y sus rivales se vieron obligados a fabricar un debate artificial. Transformaron el Comité de Investigación de la Industria Tabacalera en el Consejo de Investigación del Tabaco, CTR, un organismo de concesión de subvenciones que funcionaba como una operación de blanqueo de dinero para la ciencia fin. El CTR distribuyó millones de dólares a investigadores dispuestos a explorar teorías alternativas para el cáncer, financiando estudios sobre el estrés, la genética, la nutrición, la contaminación del aire, cualquier cosa que pudiera usarse para sembrar la idea de que, quizás, no sean los cigarrillos. Defendieron la hipótesis constitucional, una luz de gas científica que sugería que algunas personas estaban genéticamente predispuestas tanto al cáncer de pulmón como al tabaquismo, implicando que el cigarrillo era un espectador inocente de una tragedia genética. Esta estrategia de parálisis por análisis fue codificada en un ahora infame memorándum interno de 1969, redactado por un ejecutivo de Brown & Williamson, pero adoptado por todo el cartel. La duda es nuestro producto, ya que es el mejor medio para competir con el cuerpo de hechos que existe en la mente del público en general. No obstante, la evolución más siniestra de la década de 1970 ocurrió en lo profundo de los laboratorios de Richmond, Virginia. A medida que los fumadores preocupados por la salud comenzaron a alarmarse, exigieron cigarrillos más seguros. Deseaban opciones con bajo contenido de alquitrán y nicotina. Philip Morris respondió con la invención de los cigarrillos light. Estos cigarrillos presentaban una innovación de alta tecnología. Orificios de ventilación. El filtro estaba perforado con pequeños orificios microscópicos que supuestamente mezclaban aire fresco con el humo, diluyendo el alquitrán y la nicotina antes de que entraran en los pulmones. Cuando se probaron en las máquinas de fumar del gobierno, robots que fumaban cigarrillos a un ritmo estandarizado, los cigarrillos light registraron de hecho niveles más bajos de alquitrán. Sin embargo, Philip Morris sabía algo que el gobierno ignoraba. Conocían el tabaquismo compensatorio. Experimentos internos revelaron que los seres humanos no son robots. Cuando un fumador utiliza un cigarrillo light, su cerebro anhela una dosis específica de nicotina. Para obtenerla del humo diluido, el fumador modifica inconscientemente su comportamiento. Inhala más profundamente, retiene el humo por más tiempo y, lo más importante, cubre los orificios de ventilación con los dedos o los labios, convirtiendo eficazmente un cigarrillo light en uno de plena potencia. Los científicos de Philip Morris documentaron este fenómeno en memorandos secretos. Sabían que los Marlboro Lights no eran más seguros, eran un fraude. De hecho, eran posiblemente más peligrosos porque animaban a los fumadores a inhalar con más vigor, arrastrando los carcinógenos más profundamente en el tejido pulmonar periférico, lo que llevó a un aumento de un tipo específico y agresivo de cáncer llamado adenocarcinoma. A pesar de esto, la compañía comercializó los light como la elección racional para el fumador preocupado por la salud. Era un halo de salud, construido sobre una base de mentiras que desafiaban la física. Estaban vendiendo un cinturón de seguridad que se rompía en el instante en que se colocaba. Al finalizar la década de 1970, el imperio Philip Morris gozaba de una riqueza sin precedentes, pero operaba con tiempo prestado. Los ejecutivos de Nueva York, figuras como George Weissman, quien ascendió a la presidencia en 1978, eran sofisticados mecenas de las artes. Weissman, expublicista, invirtió fondos en el Lincoln Center y el Whitney Museum, intentando adquirir inmunidad cultural para la corporación. Su aspiración era ser recordado como un benefactor, no como un mercader de la muerte. Sin embargo, en el seno de las fábricas, los químicos gestaban una nueva pesadilla. Se percataron de que los cigarrillos light y el marketing no eran suficientes para mantener la lealtad de los clientes
ante las crecientes advertencias sanitarias. Era necesario hacer el producto en sí mismo más potente. Necesitaban hackear la adicción. Al aproximarse la década de 1980, comenzaron a industrializar a gran escala el uso de la tecnología del amoníaco, la técnica de la base libre. Estaban a punto de transformar el cigarrillo de un simple producto agrícola en un sistema de administración de drogas de alta tecnología, un cigarrillo Frankenstein, diseñado para esclavizar el cerebro más rápidamente que nunca. La era de la duda llegaba a su fin. La era de la guerra química contra el consumidor estaba a punto de comenzar. Al iniciarse la década de 1980, los ejecutivos de Philip Morris se enfrentaron a una crisis paradójica. Ganaban la guerra del marketing, ya que Marlboro era el rey indiscutible del mercado mundial de cigarrillos, pero perdían la guerra biológica. A pesar del éxito de los cigarrillos light, los fumadores seguían abandonando en masa, ahuyentados por el incesante bombardeo de advertencias médicas. La compañía comprendió que el marketing por sí solo no podía superar el miedo a la muerte. Para mantener la lealtad de sus clientes, necesitaban hacer el producto físicamente más difícil de dejar. Era imperativo dejar de vender una simple hoja agrícola y empezar a comercializar un dispositivo de administración de drogas de alta tecnología. Esta desesperación dio origen a la era de la ciencia Frankenstein, en lo más profundo del complejo de investigación de la compañía, en Richmond, Virginia. Los químicos tomaron la tecnología del amoníaco, descubierta décadas antes, y la militarizaron a una escala industrial masiva. Este fue el proyecto Manhattan del tabaco, industrializando la adicción para asegurar que los clientes permanecieran físicamente esclavizados al producto, incluso cuando las advertencias de salud se hacían más contundentes. No lo incluyeron en la etiqueta, no se lo informaron al cirujano general, simplemente lo implementaron silenciosamente en toda la línea Marlboro. El impacto fue devastador. Los fumadores descubrieron que otras marcas sabían débiles o insatisfactorias. Se volvieron físicamente esclavos del golpe específico de Marlboro con amoníaco. A mediados de la década de 1980, esta química secreta ayudó a Philip Morris a aplastar a sus competidores. R.J. Reynolds y Brown & Williamson estaban desconcertados. No podían comprender por qué Marlboro era mucho más adictivo. Finalmente, tuvieron que aplicar ingeniería inversa al cigarrillo de Philip Morris para descubrir el secreto del amoníaco, desatando una carrera armamentista química que hizo que cada cigarrillo en la Tierra fuera más letal. Sin embargo, mientras los químicos incrementaban la adictividad del producto, otro equipo de científicos dentro de Philip Morris intentaba algo aún más radical. Intentaban hacerlo seguro. A principios de la década de 1980, se formó un equipo secreto para el proyecto Ariel. Su mandato era crear un cigarrillo que no se quemara. Los científicos sabían que el cáncer era provocado por la combustión, el humo y el alquitrán. Si simplemente podían calentar el tabaco lo suficiente como para liberar el sabor a nicotina sin prenderle fuego, teóricamente podrían eliminar la mayoría de los carcinógenos. Lo lograron. Construyeron un prototipo de dispositivo que utilizaba una fuente de calor para vaporizar el tabaco. Era estéticamente deficiente y torpe, pero los informes internos de toxicología eran milagrosos. No producía casi nada de alquitrán. Era, biológicamente hablando, un cigarrillo seguro. Esto debería haber sido el santo grial, un producto que podría salvar millones de vidas y asegurar el futuro de la compañía para siempre. Pero cuando los científicos presentaron el proyecto Ariel a los altos ejecutivos y al departamento legal en Nueva York, no fueron recibidos con aplausos, sino con horror. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. A continuación seguimos. Los abogados lo liquidaron. Su lógica fue una obra maestra de sociopatía corporativa. Argumentaron que si Philip Morris lanzaba un cigarrillo seguro, estarían admitiendo legalmente que sus cigarrillos existentes eran inseguros.
Si comercializaban el proyecto Ariel como menos tóxico, implicaría que los Marlboro Reds eran más tóxicos. Esta admisión sería utilizada por los abogados de los demandantes para llevarlos a la bancarrota. La existencia de una alternativa segura demostraría que la compañía sabía que el producto actual era defectuoso y tenía los medios para corregirlo, pero optó por no hacerlo. Era un pacto de suicidio legal. Para proteger la responsabilidad del hombre Marlboro, tuvieron que suprimir la cura. El proyecto Ariel fue cancelado. Los prototipos fueron destruidos. Las patentes fueron enterradas. A los científicos se les instruyó para que volvieran a trabajar con el amoníaco. Los ejecutivos tomaron la decisión consciente de seguir vendiendo un producto que sabían que causaba cáncer en lugar de lanzar un producto que no lo hacía, simplemente para salvaguardar su estrategia de defensa legal en los tribunales. Esta decisión definió la podredumbre moral de la década de 1980. Los líderes de Philip Morris, hombres como Hamish Maxwell, quien se convirtió en CEO en 1984, no eran ignorantes. Estaban atrapados en una prisión de oro. Obtenían miles de millones de dólares al año, pero nunca podrían innovar, nunca disculparse y nunca cambiar, porque hacerlo sería admitir su culpabilidad. En su lugar, redoblaron la apuesta en la fábrica de la duda. A medida que avanzaba la década de 1980, la amenaza del humo de segunda mano surgió como un nuevo campo de batalla. Los no fumadores comenzaron a exigir lugares de trabajo y restaurantes libres de humo. Esta era una amenaza letal para la industria. Si la gente no podía fumar en público, fumaría menos. Philip Morris respondió con una campaña de operaciones encubiertas. Lanzaron el Proyecto Bata Blanca, una iniciativa secreta para reclutar científicos en Europa y Asia que publicaran estudios que demostraran que el humo de segunda mano era inofensivo. Pagaron a estos científicos a través de cuentas fantasma para ocultar las huellas de la industria tabacalera. Crearon grupos falsos de derechos de los fumadores para protestar contra las prohibiciones en los ayuntamientos. Transformaron el tema de la salud pública en una guerra cultural sobre la libertad. En 1987, Philip Morris era una fortaleza sitiada, pero era una fortaleza con muros hechos de dinero. Compraron General Foods por $5.600 millones y Kraft por 13.000 millones, transformándose en la compañía de bienes de consumo más grande del mundo. Esta diversificación fue un escudo estratégico. Querían ocultar las ganancias del tabaco dentro de un aburrido conglomerado alimentario. Querían hacer imposible que el gobierno los llevara a la bancarrota, sin arruinar también el supermercado estadounidense. Pero no pudieron comprar su salida de la traición que se avecinaba. En lo más profundo de la industria, la conciencia de los científicos comenzaba a fracturarse. La supresión del proyecto Ariel y la conversión del amoníaco en arma habían empujado a algunos investigadores demasiado lejos. En 1988, un competidor, R.J. Reynolds, desesperado por alcanzar a Marlboro, lanzó una campaña de marketing que accidentalmente despertaría al gigante dormido del gobierno de los Estados Unidos. Introdujeron un personaje de dibujos animados llamado Joe Camel. Joe Camel era genial. Vestía gafas de sol y una chaqueta de cuero. Jugaba al billar y, lo más importante, era adorado por los niños. Los estudios comenzaron a mostrar que los niños de 6 años reconocían a Joe Camel tan fácilmente como a Mickey Mouse. El objetivo descarado de los niños por parte de la industria rompió la incómoda tregua con Washington, enfureció a padres y políticos y sentó las bases para una nueva era de agresión reguladora. Y en medio de esta creciente tormenta, un hombre llamado Jeffrey Wigan fue contratado por Brown & Williamson como vicepresidente de investigación. Wigan era un creyente en la ciencia. Pensó que había sido contratado para hacer un cigarrillo más seguro. Todavía no sabía que había entrado en la escena de un crimen y que pronto se convertiría en el hombre que quemaría por completo la fábrica de la duda. La era del cigarrillo Frankenstein estaba en su apogeo, pero el día del juicio se acercaba rápidamente. A medida que la década de 1980 daba paso a la de 1990, los ejecutivos de Philip Morris se encontraron librando una guerra en un nuevo e inesperado frente: la guardería.
La industria siempre había mantenido la educada ficción de que solo se dirigía a adultos. Pero el lanzamiento de la campaña de Joe Camel por parte de su rival, R. J. Reynolds, en 1988, destrozó esa ilusión con la sutileza de un mazo. El camello de dibujos animados, con sus gafas de sol y su chaqueta de cuero, se convirtió en un fenómeno cultural instantáneo. Mientras Philip Morris se distanciaba públicamente de las tácticas juveniles de su competidor, en privado los ejecutivos estaban aterrorizados, no porque fuera poco ético, sino porque era demasiado efectivo. Joe Camel estaba despertando al gigante dormido del público estadounidense. Estudios publicados en el Journal of the American Medical Association en 1991 revelaron una estadística que detuvo los corazones de los padres de toda la nación. Joe Camel era tan reconocible para los niños de 6 años como Mickey Mouse. Esta revelación fue el punto de inflexión. Galvanizó el movimiento antitabaco, transformándolo de una cruzada por la salud en un pánico moral sobre la seguridad infantil. El escrutinio sobre toda la industria se intensificó. Philip Morris, desesperado por desviar la atención de su propio marketing juvenil, intensificó su fábrica de la duda, pero las grietas en la fortaleza se estaban ampliando desde dentro. En 1993, un científico llamado Jeffrey Wagan fue despedido de su puesto como vicepresidente de investigación y desarrollo en Brown & Williamson. Wigan no era un ejecutivo tabacalero típico. Era un hombre de ciencia, contratado con la promesa de que podría trabajar en un cigarrillo más seguro. En cambio, se encontró en un mundo de datos suprimidos, aditivos cancerígenos y la militarización del amoníaco. El despido de Wigan fue el catalizador de la mayor traición en la historia de la industria. Decidió hablar. Se puso en contacto con Lowell Bergman, productor de 60 Minutes, de la CBS. Wigan comenzó a explicar la ciencia Frankenstein del cigarrillo. Detalló cómo las empresas manipulaban los niveles de nicotina. Explicó la química del amoníaco que convertía la nicotina en una droga de base libre. Expuso la mentira de que los ejecutivos no sabían que su producto era adictivo. La respuesta de la industria tabacalera fue inmediata y aterradora. No solo demandaron a Wigan, lo persiguieron. Recibió amenazas de muerte contra sus hijos. Se encontraron balas en su buzón. Investigadores privados indagaron en su pasado, filtrando historias sobre su divorcio e incidentes de robo en tiendas para destruir su credibilidad. La CBS, aterrorizada por una demanda multimillonaria por interferencia ilícita, inicialmente canceló la entrevista. Fue una demostración de poder bruto que probó que la industria podía silenciar incluso a la organización de noticias más prestigiosa de América. Pero mientras Wigan era aterrorizado, un nuevo sheriff había llegado a Washington. El doctor David Kessler, comisionado de la FDA, era un hombre con una misión. Quería regular el tabaco. Históricamente, la FDA nunca había regulado los cigarrillos porque la industria afirmaba que eran productos agrícolas, no drogas. Kessler no estaba de acuerdo. Argumentó que, debido a que las empresas manipulaban los niveles de nicotina para mantener la adicción, el cigarrillo era, por definición, un dispositivo de administración de drogas. Para probar esto, Kessler necesitaba una pistola humeante, necesitaba probar la intención. A principios de 1994, los investigadores de Kessler comenzaron a encontrar los documentos internos que Wigan y otros estaban insinuando. Encontraron las patentes de cepas de tabaco con alto contenido de nicotina. Encontraron los memorandos sobre el amoníaco. La evidencia se acumulaba. Sintiendo la amenaza existencial, la industria tabacalera decidió jugar su última y más peligrosa carta. Irían al Congreso y mentirían a la cara del pueblo estadounidense. El 14 de abril de 1994, los directores ejecutivos de las 7 mayores compañías tabacaleras, incluido William Campbell de Philip Morris, comparecieron ante el Subcomité de Salud y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. Fue una audiencia que quedaría grabada en la conciencia nacional. Los 7 hombres, vestidos con trajes caros, se pusieron en fila.
levantaron la mano derecha y juraron decir la verdad. Uno por uno, el congresista Henry Waxman les hizo la pregunta que definía la era. ¿Cree usted que la nicotina es adictiva? William Campbell, de Philip Morris, miró a la cámara. Su rostro estaba impasible. No creo que la nicotina sea adictiva, dijo. Los otros 6 directores ejecutivos le siguieron. No creo que la nicotina sea adictiva. No creo que la nicotina sea adictiva. Fue el pecado original de 1953, repetido en televisión en vivo 40 años después. Pero esta vez, el público no se lo creyó. El espectáculo de los 7 enanitos, como los apodó la prensa, negando una verdad que todo fumador en América sabía en sus huesos, fue el momento en que la industria perdió su legitimidad. No parecían capitanes de la industria, parecían perjuros. La fábrica de la duda finalmente había producido un producto que nadie compraría. La mentira era demasiado grande. Semanas después de la audiencia, un asistente legal de un bufete de abogados que representaba a Brown & Williamson robó una caja de documentos secretos. Los envió por correo a un profesor de la Universidad de California, San Francisco, llamado Stanton Glantz. La caja llegó en mayo de 1994 y contenía 4.000 páginas de memorandos internos, informes de investigación y planes de marketing que databan de la década de 1950. Era la piedra roseta de la industria tabacalera. Los documentos confirmaban todo. La investigación sobre el cáncer en ratones, los estudios de adicción, el marketing dirigido a niños, la conspiración de silencio. Glantz publicó los documentos en Internet, una nueva tecnología que las compañías tabacaleras no podían controlar. Los papeles del cigarrillo se hicieron virales. La era de la duda había terminado. La verdad había salido a la luz. La corporación Philip Morris, los herederos de la tienda de Bond Street, los creadores del hombre Marlboro, fueron expuestos como los arquitectos de una conspiración criminal de 40 años. La ciencia era clara, la adicción estaba diseñada y los ejecutivos eran mentirosos. A medida que 1994 llegaba a su fin, las compuertas legales se abrieron. El estado de Mississippi presentó una demanda para recuperar los costos de Medicaid por el tratamiento de fumadores. Fue el primer dominó. Otros 49 estados le seguirían. Había llegado el día del juicio, y la factura del cigarrillo Frankenstein estaba a punto de cobrarse en forma del mayor acuerdo legal en la historia de la humanidad. A medida que 1994 se transformaba en 1995, la atmósfera dentro de la sede de Philip Morris, en Park Avenue, mutó de la arrogancia a una mentalidad de búnker. El perjurio televisado de los 7 enanitos había despojado a los ejecutivos de su dignidad, pero la filtración de los papeles del cigarrillo los había desprovisto de sus defensas legales. Durante 40 años, la fábrica de la duda había operado bajo la premisa de que nadie podía probar el conocimiento interno de la empresa. Ahora, la evidencia estaba en Internet. La reacción de la compañía fue arremeter. Activaron su maquinaria de investigación de la oposición, el mismo aparato utilizado para desacreditar a científicos contra su propio denunciante, Jeffrey Wigand. La campaña contra Wigand fue una clase magistral de destrucción personal. Philip Morris y sus aliados en Brown & Williamson contrataron investigadores privados para escudriñar cada rincón de su vida. Filtraron un dossier de 500 páginas al Wall Street Journal, acusándolo de robo en tiendas, abuso conyugal y fraude en el currículum. Amenazaron a sus hijos y lo demandaron por violar su acuerdo de confidencialidad. Su objetivo era convertirlo en un paria, una advertencia para cualquiera dentro de la fortaleza que pudiera estar considerando desarrollar una conciencia. Sin embargo, mientras perseguían a un hombre, no se percataron de que la trampa se cerraba alrededor de toda la industria. La demanda presentada por el fiscal general de Mississippi, Mike Moore, en mayo de 1994, representó una innovación legal que los abogados de Philip Morris no habían anticipado. Anteriormente, los fumadores habían demandado a las empresas como individuos. La industria siempre ganaba esos casos culpando al fumador. Mike Moore
cambió al demandante. No demandó en nombre de un fumador, sino en nombre del estado de Mississippi. Argumentó que el estado se había visto obligado a gastar millones de dólares de los contribuyentes en el tratamiento de fumadores enfermos a través de Medicaid. El estado no había elegido fumar. El estado era una víctima inocente de fraude. Esta teoría legal eludió por completo la cuestión de la responsabilidad personal, enmarcando a Philip Morris no como un proveedor de un vicio, sino como un defraudador del tesoro público. A medida que las implicaciones de esta demanda calaron hondo, la cultura interna de Philip Morris descendió a una especie de cinismo nihilista. Documentos de marketing de 1995, expuestos más tarde en litigios, revelaron hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los ejecutivos para encontrar nuevos clientes que reemplazaran a los que morían. En San Francisco, la compañía lanzó un plan de marketing denominado SUM. El acrónimo significaba Subculture Urban Marketing, marketing urbano de subculturas. El grupo demográfico objetivo eran las personas sin hogar y la comunidad gay en el distrito de Tenderloin. El plan implicaba inundar estos barrios vulnerables y marginados con cigarrillos con descuento y anuncios dirigidos. Los ejecutivos no veían a estos seres humanos como clientes a conquistar, sino como escoria a cosechar. ¿Fue la máxima expresión de la filosofía del cigarrillo Frankenstein? El producto era un arma química y el objetivo era cualquiera lo suficientemente débil como para caer en ella. A finales de 1994, la fábrica de la duda había cerrado eficazmente. Ya no podía producir duda. La verdad era demasiado ruidosa. La ciencia de la adicción era pública. El perjurio estaba registrado. El objetivo de niños y escoria estaba documentado. ¿Qué sucede cuando un denunciante revela archivos secretos? Los 7 ejecutivos habían perjurado en televisión, pero no iban a rendirse sin luchar. Cuando Jeffrey Wiegand emergió como una amenaza para su imperio, la reacción de la industria no fue una defensa legal, sino una aniquilación personal. En 1995, Philip Morris y Brown & Williamson autorizaron una campaña de terror digna de un manual de la Stasi. Su objetivo no era solo desacreditarlo, sino destruir su cordura. Sin embargo, la traición final provino de la misma institución a la que Wiegand había acudido en busca de ayuda, los medios de comunicación. Wiegand había grabado una entrevista explosiva con Mike Wallace para 60 Minutes de la CBS. Fue la entrevista Pistola humeante, en la que expuso la química de la adicción y el perjurio de los 7 ejecutivos. Pero justo cuando el segmento iba a emitirse en noviembre de 1995, la dirección corporativa de la CBS, específicamente los abogados y el propietario, Lawrence Tisch, entró en pánico. Philip Morris y Brown & Williamson amenazaron con una demanda de $15.000 millones contra la CBS por interferencia ilícita si emitían la entrevista. Argumentaron que al inducir a Wiegand a romper su acuerdo de confidencialidad, la CBS estaba cometiendo un delito. Los ejecutivos de la CBS cedieron en un momento de cobardía que empañó el legado del periodismo estadounidense. Cancelaron la entrevista. Eligieron proteger el precio de sus acciones por encima de la verdad. Wiegand quedó expuesto, solo y silenciado. Había sacrificado su carrera, su matrimonio y su seguridad, solo para ser abandonado por las mismas personas que lo habían convencido de dar el paso. Para los ejecutivos de Philip Morris, esto fue un triunfo. Celebraron su éxito en las salas de juntas de Park Avenue. Creían haber aplastado a la rata. Habían demostrado que la corporación tabacalera era más fuerte que la verdad. Pero habían subestimado el elemento humano, la furia de un hombre traicionado y la ambición de un abogado que olfateaba sangre. Mike Moore, el fiscal general de Mississippi, observó la destrucción de Wiegand con una furia creciente. Se acercó al científico destrozado y le ofreció una plataforma que la CBS no podía eliminar: una declaración judicial. En noviembre de 1995, en una declaración secreta en Mississippi, Jeffrey Wiegand finalmente habló. Bajo juramento, protegido por el sello del tribunal, expuso los secretos del cigarrillo Frankenstein.
Detalló la química del amoníaco y confirmó que los directores ejecutivos habían mentido sobre la adicción. Cuando se filtró la transcripción de esa declaración, la presa se rompió. Los 7 ejecutivos ya no eran solo directivos, fueron expuestos como perjuros. El dossier de 500 páginas se convirtió en basura inútil frente al peso del testimonio jurado de Wigan. El hombre al que habían intentado llevar al suicidio, en cambio, había clavado una estaca en el corazón de su defensa. Cuando terminó 1995, la aristocracia tabacalera se dio cuenta de que las viejas reglas de la intimidación ya no se aplicaban. Se enfrentaban a una nueva realidad donde sus miles de millones podían comprar abogados, pero no podían comprar su salida de la etiqueta que ahora estaba permanentemente adherida a sus nombres. Mafiosos. La caza había terminado. El día del juicio había comenzado. La declaración de Jeffrey Wigan, a finales de 1995, representó una herida mortal para la armadura legal de la industria tabacalera, pero fueron los acontecimientos de 1996 los que la volvieron séptica. El telón de silencio, mantenido durante 40 años mediante amenazas y dinero, fue derribado no por un juez, sino por un traidor dentro de las filas. El traidor era Bennett LeBeau, un depredador corporativo y propietario del grupo Liggett, la más pequeña de las 5 principales compañías tabacaleras. Liggett era el patito feo, luchando por cuota de mercado con sus marcas de descuento como Chesterfield y L&M. LeBeau no formaba parte de la aristocracia tabacalera. Era un forastero, un financiero preocupado por el precio de las acciones, no por el honor del cártel. En marzo de 1996, LeBeau observó la creciente ola de demandas estatales, Mississippi, Florida, Minnesota, y se dio cuenta de que la industria iba a perder. Calculó que si Liggett se mantenía en la lucha, solo los honorarios legales llevarían a su compañía a la bancarrota. Así que decidió desertar. En una jugada que sorprendió a los ejecutivos de Philip Morris y R.J. Reynolds, LeBeau anunció que Liggett llegaba a un acuerdo con los estados. Como parte del trato, Liggett se convirtió en la primera compañía tabacalera de la historia en admitir oficialmente lo que la industria había negado bajo juramento durante décadas. Fumar causa cáncer y enfermedades cardíacas, y la nicotina es adictiva. Esta admisión fue un terremoto legal. Durante 40 años, la defensa de la industria había descansado en la única premisa de que la ciencia era inconclusa. Ahora, uno de los suyos había admitido la verdad en un documento legal firmado. Esto destruyó la estrategia de defensa de Frente Unido. Las otras compañías ya no libraban una guerra unificada. Luchaban contra un renegado que entregaba munición al enemigo. Pero la traición de LeBeau fue más profunda, ya que entregó miles de páginas de documentos internos de Liggett. Estos documentos de Liggett, combinados con los papeles de cigarrillos filtrados de Brown and Williamson, crearon un mosaico innegable de fraude. Revelaron la colusión, el marketing juvenil y la supresión de alternativas más seguras. Dentro de la sede de Philip Morris, el ambiente pasó de la desafío al pánico. Los ejecutivos, liderados por el CEO Jeffrey Beeble, se dieron cuenta de que estaban atrapados. El testimonio de los 7 enanitos de 1994 era ahora, gracias a la admisión de Liggett, un perjurio demostrable. El Departamento de Justicia estaba rondando. Los accionistas se estaban sublevando y el precio de las acciones se desplomaba. A lo largo de 1997, los líderes de la industria entablaron negociaciones secretas y desesperadas con los fiscales generales de los estados. Sabían que tenían que llegar a un acuerdo para sobrevivir. Necesitaban salir de las demandas antes de que un jurado en un estado hostil como Mississippi o Florida emitiera un veredicto que liquidaría sus activos. Las negociaciones fueron brutales. Los fiscales generales, liderados por Mike Moore, tenían todas las cartas. Exigieron dinero, sumas astronómicas, pero también exigieron el desmantelamiento de la fábrica de la duda. Querían que los documentos internos se hicieran públicos, la disolución de los institutos de investigación falsos y el fin del hombre Marlboro en las vallas publicitarias.
El 23 de noviembre de 1998, después de meses de noches sin dormir y acaloradas discusiones en salas de conferencias de hoteles, se firmó el acuerdo, denominado Master Settlement Agreement, Acuerdo Maestro de Conciliación. Las cifras eran asombrosas. Las 4 principales compañías tabacaleras, Philip Morris, R.J. Reynolds, Brown & Williamson y Lorillard, acordaron pagar a los 46 estados que se acogieron al acuerdo un total de $26.000 millones durante los primeros 25 años y continuar los pagos a perpetuidad en función del volumen de ventas. Fue, y sigue siendo, el mayor acuerdo de litigio civil en la historia de la humanidad. Pero para los ejecutivos de Philip Morris, el MSA no fue una rendición, sino una victoria de supervivencia. Sí, tuvieron que pagar $26.000 millones, pero, crucialmente, el acuerdo les otorgó inmunidad contra futuras demandas estatales, protegiéndolos de la pena de muerte de la bancarrota. De manera aún más cínica, los ejecutivos sabían exactamente quién pagaría la cuenta. No recurrieron a sus fortunas personales ni a las reservas de efectivo de la compañía. El día en que se firmó el MSA, Philip Morris anunció un aumento masivo de precios en cada paquete de Marlboro vendido en Estados Unidos. Trasladaron el costo de la multa directamente al adicto. Los fumadores, las mismas personas que estaban muriendo, se vieron obligados a pagar un impuesto a las compañías que los mataban, que luego se transfería a los estados para pagar los costos de atención médica de los que morían. Fue una economía circular de la muerte. Los pobres, los adictos y los enfermos pagaban efectivamente el acuerdo para los multimillonarios que les habían mentido. A medida que los tapones de champán estallaban en los bufetes de abogados y en las capitales de los estados celebrando la victoria sobre las grandes tabacaleras, la realidad sobre el terreno era sombría. El acuerdo no prohibió los cigarrillos, no redujo los niveles de nicotina, simplemente convirtió a los gobiernos estatales en socios silenciosos del negocio del tabaco. Debido a que los pagos estaban vinculados al volumen de ventas, los estados ahora tenían un perverso incentivo financiero para asegurar que la gente siguiera fumando. Si todo el mundo dejara de fumar mañana, los $26.000 millones desaparecerían. Para las víctimas, el MSA fue un consuelo frío. El dinero se destinó a proyectos de carreteras y fondos generales, rara vez a las familias de los fallecidos. Y mientras los abogados celebraban, el reloj biológico seguía su curso para los propios iconos de la industria. En 1995, justo cuando la guerra legal se intensificaba, David McLean, el rudo hombre Marlboro de los anuncios televisivos de los años 60, murió de cáncer de pulmón. Su muerte fue lenta y agonizante. Pasó sus últimos meses atado a un tanque de oxígeno, un fantasma del vaquero que una vez había galopado por la pantalla. Su viuda demandó a Philip Morris, pero el caso fue enterrado en mociones legales. Para los ejecutivos, McLean era solo otra partida, un activo depreciado que había cumplido su propósito. La década terminó con Philip Morris, maltratado pero no doblegado. Habían perdido la guerra de relaciones públicas. Habían pagado la multa más grande de la historia, pero seguían siendo rentables. Todavía vendían miles de millones de paquetes de Marlboro al año. Pero la pesadilla legal no había terminado. Los estados habían llegado a un acuerdo, pero el gobierno federal no. En 1999, bajo la administración Clinton, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda civil masiva contra la industria tabacalera. El cargo no era responsabilidad del producto, era chantaje. El gobierno acusó a Philip Morris y a sus pares de violar la ley RICO, la ley diseñada para desmantelar la mafia. La demanda argumentaba que durante 50 años las compañías tabacaleras habían operado como una empresa criminal, conspirando para engañar al público sobre los peligros de fumar. El gobierno buscó la devolución de $280.000 millones en ganancias ilícitas. Al amanecer del nuevo milenio, los ejecutivos de Philip Morris se dieron cuenta de que el MSA era solo una tregua. La verdadera guerra, la guerra por su libertad y su legado, estaba a punto de librarse en un tribunal federal en Washington, D.C. Los mercaderes de la muerte
eran ahora oficialmente acusados en un caso titulado Estados Unidos contra Philip Morris. La familia estaba a punto de ser juzgada no como empresarios, sino como mafiosos. Al amanecer del siglo XXI, los ejecutivos de Philip Morris se encontraron en un purgatorio legal. Habían sobrevivido a las demandas estatales mediante el pago del acuerdo maestro de conciliación de $26.000 millones en 1998, pero el gobierno federal no había terminado. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo la fiscal general Janet Reno, había presentado una demanda civil masiva por crimen organizado. Estados Unidos contra Philip Morris, en 1999. Este caso se prolongaría durante casi 7 años, convirtiéndose en la autopsia final y definitiva de los crímenes de la industria. El juicio, que comenzó en 2004, no trataba de dinero, sino de la verdad. El gobierno buscaba etiquetar a las compañías tabacaleras como racketeers, mafiosos, bajo la ley RICO, una designación generalmente reservada para la mafia. El Departamento de Justicia argumentó que durante 50 años los ejecutivos habían operado una empresa criminal coordinada para defraudar al público estadounidense. Mientras los abogados discutían en los 300 tribunales, el padrino de la industria tabacalera moderna enfrentó su propio juicio final. Joseph F. Kuhlman III, el hombre que había contratado a Leo Burnett, aprobó al hombre Marlboro y mintió en televisión en 1971. Murió en 2004 a la edad de 92 años. Su muerte fue un estudio de contrastes. Kuhlman murió pacíficamente mientras dormía en su propiedad, rodeado de los lujos de una inmensa riqueza. Sus perros de caza, sus trofeos de tenis, sus premios de filantropía. Nunca pasó un día en prisión, nunca se enfrentó a un jurado. Murió creyendo que era un titán de la industria, un patriota que había servido a su país. Mientras tanto, los hombres que había contratado para vender su producto estaban muriendo de formas muy diferentes. Los vaqueros, los hombres Marlboro, expiraban en habitaciones de hospital estériles, jadeando por aire a través de máscaras de oxígeno, sus cuerpos devastados por los productos que Kuhlman había jurado que eran seguros. La muerte del patriarca marcó el fin de la era personal de la dinastía. La compañía ahora estaba dirigida por tecnócratas, abogados con traje que veían el negocio como un ejercicio de gestión de responsabilidades. En 2006, finalmente llegó el veredicto en el caso federal RICO. La jueza Gladys Kessler emitió una contundente opinión de 1.683 páginas. Fue una acusación histórica. Dictaminó que las compañías tabacaleras habían comercializado y vendido su producto letal con celo, con engaño, con un enfoque único en su éxito financiero y sin consideración por la tragedia humana o los costos sociales. La jueza Kessler calificó oficialmente a Philip Morris y a sus pares de mafiosos. Les ordenó emitir declaraciones correctivas, anuncios en periódicos y en televisión, admitiendo que habían mentido sobre el carácter adictivo de la nicotina, los peligros del humo de segunda mano y el fraude de los cigarrillos light. Para los ejecutivos, esto fue una humillación, pero no fue un golpe mortal. La jueza, limitada por las sentencias de los tribunales de apelación, no pudo ordenar la devolución de los $280.000 millones en ganancias ilícitas que el Departamento de Justicia había solicitado. La compañía tendría que disculparse, pero podría quedarse con el dinero. Había llegado el día del juicio, pero el castigo era moral, no financiero. Sin embargo, la marca Philip Morris se había vuelto tóxica. Era sinónimo de muerte y engaño. Los ejecutivos se dieron cuenta de que necesitaban una nueva máscara. Necesitaban separar los negocios pecaminosos de los negocios seguros que habían adquirido a lo largo de los años. En 2003, la compañía ejecutó una reorganización corporativa masiva. Cambiaron el nombre de la sociedad matriz, Philip Morris Companies Incorporated, a Altria Group. Fue un intento transparente de esconderse a plena vista. Altria sonaba como una compañía farmacéutica o una ONG benévola. Era estéril, vaga y desconectada de la historia del tabaco. El logotipo era un mosaico colorido diseñado para evocar diversidad e innovación, no humo
y ceniza. Pero el público no se dejó engañar. Los críticos lo llamaron ponerle pintalabios a un cerdo. El cambio de marca fue la admisión final de que el apellido del fundador, Philip Morris, ya no era un activo. Era una carga. La dinastía intentaba borrar su propia identidad para sobrevivir. A medida que avanzaba la década, la era de Altria se definió por un intento desesperado de diversificarse y alejarse del moribundo mercado de los cigarrillos. Separaron Kraft Foods en 2007, apartando los macarrones con queso de los Marlboro para proteger al gigante alimentario de las demandas por tabaco. También escindieron Philip Morris Internacional en 2008, creando una entidad legal separada para sus operaciones en el extranjero. Esta división fue una cínica jugada maestra. Al separar el negocio estadounidense del internacional, cuarentenaron las responsabilidades legales americanas. Altria se quedaría en Estados Unidos luchando contra el declive del mercado y las demandas, mientras que PMI sería libre de comercializar agresivamente Marlboro en el mundo en desarrollo, en países con regulaciones más débiles y poblaciones crecientes de fumadores en Asia y África. Estaban exportando el pecado original a nuevas costas, pero los fantasmas del pasado se negaban a permanecer enterrados. En 2009, George Weissman, el genio del marketing que había ayudado a inventar al hombre Marlboro e impulsar la campaña de Virginia Slims, murió. A diferencia de Kuhlman, la muerte de Weissman conllevó una sombría justicia poética. El hombre que había pasado su vida vendiendo humo murió de cáncer de pulmón. Fue el brutal desenlace final de la maldición. El arquitecto del vaquero asesino fue asesinado por su propia creación. Ni siquiera los reyes del imperio eran inmunes a la realidad biológica de su producto. La muerte de Weissman sirvió como un oscuro epílogo a la era. Los hombres que habían construido la fábrica de la duda se habían ido, consumidos por el mismo fuego que habían encendido. Para 2008, el ajuste de cuentas estaba completo. Las demandas se habían resuelto, las multas se habían pagado, los nombres habían cambiado y los fundadores habían muerto. Altria se erigía como un gigante rentable, pero hueco. Una empresa que generaba miles de millones en efectivo, pero que carecía de autoridad moral alguna. Habían sobrevivido al gobierno, a los abogados y a la ciencia, pero estaban presidiendo una industria moribunda. Las tasas de tabaquismo en Estados Unidos caían en picada. Necesitaban un nuevo producto, una nueva forma de adictar a la próxima generación. Y en los laboratorios de Silicon Valley estaba surgiendo una nueva tecnología que les ofrecería una tabla de salvación. No era una hoja, era un líquido, no era humo, era vapor. Los mercaderes de la muerte estaban a punto de descubrir el cigarrillo electrónico, y el ciclo de la adicción se preparaba para comenzar de nuevo. A medida que la primera década del nuevo milenio se acercaba a su fin, Altria se encontraba en una posición peculiar. Era un vencedor en los tribunales, pero un paria en la cultura. El veredicto de crimen organizado de 2006 había tildado a los ejecutivos de mentirosos, pero había dejado sus cuentas bancarias intactas. Habían escindido con éxito Kraft y Philip Morris International, creando una fortaleza de ingresos del tabaco nacional que por el momento estaba legalmente segura. Pero el modelo de negocio en sí, quemar hojas secas para inhalar nicotina, se enfrentaba a un evento de extinción tecnológica. Las tasas de tabaquismo se desplomaban. Los jóvenes rechazaban el cigarrillo. El hombre Marlboro estaba muriendo, no solo biológicamente, sino culturalmente. Los ejecutivos necesitaban un puente hacia el futuro, una forma de administrar nicotina que no llevara el estigma del cáncer y las cenizas. Empezaron a mirar el floreciente mundo no regulado de los cigarrillos electrónicos. A finales de la década de 2000, el cigarrillo electrónico era un producto marginal, un dispositivo torpe vendido en kioscos de centros comerciales. Pero los estrategas de Altria vieron el potencial. Se dieron cuenta de que si podían separar la nicotina del humo, podrían eludir 50 años de regulaciones sanitarias. Podrían vender adicción sin la muerte, o al menos sin la muerte probada. Este giro marcó el comienzo de la estrategia de productos de próxima generación.
fue un cínico cambio de marca de los argumentos de reducción de daños que habían utilizado con los cigarrillos con filtro en la década de 1950 y los cigarrillos de bajo contenido de alquitrán en la década de 1970. Una vez más, prometían una forma más segura de ser adicto. Mientras la maquinaria corporativa se reajustaba para la era del vapeo, el costo humano de la era de la combustión seguía aumentando, a menudo en los círculos más íntimos de la corporación tabacalera. La muerte de George Weissman, en 2009, por cáncer de pulmón, fue un hito sombrío, pero no el único. En todo el país, las viudas y los hijos de los hombres Marlboro libraban batallas solitarias y perdidas en los tribunales. El caso de David McLean, el hombre Marlboro que murió en 1995, finalmente se estancó a mediados de la década de 2000. La demanda de su familia, que argumentaba que se le había obligado a fumar cantidades letales en el set, fue desestimada debido a tecnicismos legales relacionados con los estatutos de limitaciones. La defensa de la compañía fue brutal. McLean conocía los riesgos y cobró los cheques. Argumentaron con éxito, a los ojos de la ley, que un hombre pagado para vender la muerte no tiene derecho a quejarse cuando ésta llega a él. Esta insensibilidad legal se reflejó en el manejo por parte de la compañía de los casos de la progenie de Engle, en Florida. Después de que un veredicto masivo de demanda colectiva fuera anulado en 2006, la Corte Suprema de Florida permitió que miles de fumadores individuales demandaran a Philip Morris. La compañía adoptó una estrategia de litigio de tierra quemada. Lucharon contra cada fumador enfermo y moribundo en los tribunales, prolongando los juicios hasta que los demandantes murieron, obligando a las familias en duelo a pasar años buscando compensación. Fue una guerra de desgaste financiada por las ganancias inagotables de la marca Marlboro. Para 2008, el día del juicio final, se había calcificado en un estado permanente de asedio legal. Los pagos del Acuerdo Maestro de Conciliación fluían a los estados por miles de millones de dólares al año. Pero los estados se habían vuelto adictos al dinero. Usaron el dinero del tabaco para equilibrar sus presupuestos, no para luchar contra el tabaquismo. En un giro perverso, los gobiernos estatales se convirtieron en socios silenciosos de Altria. Si Altria quebraba, los estados perderían una enorme fuente de ingresos. El acuerdo había convertido efectivamente al gobierno en una parte interesada en la venta continua de cigarrillos. A medida que la crisis financiera de 2008 sacudía la economía global, Altria se mantuvo notablemente estable. La nicotina resultó ser a prueba de recesiones. La gente podría dejar de comprar coches nuevos, pero no dejó de fumar. Las acciones de la compañía incluso superaron al mercado durante la crisis. Los mercaderes de la muerte eran los únicos que ganaban un sustento fiable. La era del día del juicio final concluyó no con el golpe de un mazo, sino con la realineación tranquila y calculada de un coloso corporativo preparándose para su próxima evolución. A finales de 2008, la corporación Philip Morris, ahora oculta tras la estéril máscara de Altria, había resistido con éxito la mayor tormenta legal en la historia del comercio estadounidense. Habían pagado la tasa de sangre de $26.000 millones del Acuerdo Maestro de Conciliación y habían sobrevivido al veredicto rico que los tildaba de mafiosos. Habían presenciado la muerte de sus fundadores e iconos a causa de la enfermedad que vendían, honrándolos mientras litigaban contra sus viudas en los tribunales. La compañía había emergido de las guerras del tabaco, financieramente marcada, pero estructuralmente intacta. Habían logrado un estado de equilibrio con el gobierno de los Estados Unidos, permitiéndoseles existir siempre que pagaran sus impuestos sobre el pecado y mantuvieran su marketing invisible. Sin embargo, dentro de la sede en Richmond, los ejecutivos sabían que este equilibrio equivalía a una muerte lenta. Las tablas actuariales eran claras. Su base de clientes principal moría más rápidamente de lo que podía ser reemplazada. El cigarrillo Frankenstein, a pesar de toda su ingeniosidad química, era una tecnología del pasado. Para sobrevivir al siglo XXI, los mercaderes de la muerte necesitaban dejar de vender la muerte, o al menos dejar de vender el tipo de muerte que se asociaba a una hoja quemada. Necesitaban pasar de la combustión al vapor.
Esta realización sentó las bases para la entrada agresiva de la compañía en el mercado sin humo. En 2009, Altria adquirió UST Inc., los fabricantes de tabaco sin humo, Skoal y Copenhagen, por $11.7 mil millones. Fue una jugada de diversificación, una apuesta por la nicotina oral como una alternativa supuestamente más segura. Pero el verdadero futuro se estaba construyendo en los laboratorios de Silicon Valley, donde dos estudiantes de posgrado de Stanford, Adam Bowen y James Monsees, estaban prototipando un dispositivo que eventualmente se convertiría en Juul. El giro hacia la administración electrónica de nicotina. La innovación que salvaría a la industria no provino de los campos de tabaco de Virginia, sino de los laboratorios de diseño de la Universidad de Stanford. A mediados de la década de 2000, dos estudiantes de posgrado, llamados Adam Bowen y James Monsees, estaban estudiando diseño de productos. Eran fumadores, pero detestaban el estigma y el olor. Decidieron aplicar el espíritu de la disrupción de Silicon Valley, diseño elegante y experiencia de usuario, al problema de la adicción a la nicotina. Su proyecto de tesis evolucionó hasta convertirse en una empresa llamada Plume, que finalmente se transformó en Pax Labs y en 2015 lanzó un producto que cambiaría el mundo: Juul. El dispositivo Juul era una obra maestra de diseño industrial. No parecía un cigarrillo. Se asemejaba a una unidad flash USB. Era metálico, minimalista, y se cargaba en el puerto de una computadora portátil. No producía una nube de humo espesa y asfixiante, sino una fina y disipadora bocanada de vapor que olía a crème brûlée o mango. Era el iPhone de la nicotina, un gadget que eliminó la estética de la muerte y la reemplazó con la estética de la tecnología. Pero el verdadero genio de Juul no era el hardware, era la química. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. Bowen y Monsees habían redescubierto el ingrediente secreto que Philip Morris había sido pionero en la década de 1960: la nicotina de base libre. Al usar sales de nicotina derivadas de las hojas de tabaco y mezclarlas con ácido benzoico, crearon un líquido que podía administrar una dosis masiva y potente de nicotina al torrente sanguíneo sin el golpe áspero en la garganta de los cigarrillos tradicionales. Una sola cápsula de Juul contenía tanta nicotina como un paquete de 20 cigarrillos. Sin embargo, se deslizaba tan suave como el aire aromatizado. Era la trampa perfecta y estaba dirigida directamente a un grupo demográfico que las grandes tabacaleras habían tenido legalmente prohibido atacar durante décadas: los niños. La campaña de lanzamiento de Juul, titulada Vaporizer, fue un eco digital directo de la estrategia de Joe Camel. No compraron vallas publicitarias, compraron influencers. Inundaron Instagram y Snapchat con imágenes de modelos jóvenes y hermosos de fiesta con Juuls en la mano. Celebraron fiestas de lanzamiento en Nueva York y Los Ángeles que parecían raves. Regalaron dispositivos gratuitos a jóvenes cool en los campus universitarios. El resultado fue una epidemia. En 2 años, juulear se convirtió en un verbo. Los baños de las escuelas secundarias de todo Estados Unidos se transformaron en salas de vapeo. Los maestros informaron que los estudiantes vapeaban en clase, escondiendo los dispositivos en sus mangas. Una generación que había sido inoculada con éxito contra los cigarrillos, la generación Z, se volvió de repente adicta en masa a las sales de nicotina. Altria observó esta explosión desde Richmond con una mezcla de envidia y oportunidad. Vieron a Juul haciendo exactamente lo que siempre habían querido hacer, pero tenían legalmente prohibido intentar: enganchar a una nueva generación. Vieron el asombroso crecimiento. La valoración de Juul se disparó de la nada a $38.000 millones en 3 años, y vieron su propio futuro. En diciembre de 2018, Altria hizo su movimiento.
En un acuerdo que conmocionó al mundo empresarial y enfureció a los defensores de la salud pública, el fabricante de Marlboro anunció que compraría una participación del 35% en Juul Labs por $12.8 mil millones. Fue un pacto con el diablo. Altria estaba externalizando efectivamente su futuro a una startup. Proporcionaron a Juul algo que los gurús de la tecnología necesitaban desesperadamente: espacio en los estantes. Altria utilizó su masiva red de distribución para colocar las cápsulas de Juul junto a los paquetes de Marlboro en cada 7-Eleven y gasolinera de América. Pusieron el músculo de marketing de Marlboro detrás de la cápsula de mango. El mensaje era claro: el viejo asesino y el nuevo asesino habían unido fuerzas. La dinastía de las cenizas había comprado la dinastía del vapor. Pero justo cuando el champán estallaba en las salas de juntas, la factura biológica llegó. En el verano de 2019, las salas de emergencia de todo Estados Unidos comenzaron a ver un nuevo y aterrador fenómeno. Adolescentes y adultos jóvenes llegaban con pulmones que parecían haber sido devastados por gas mostaza o derrames químicos industriales. Tosían sangre, no podían respirar, sus pulmones se convertían en palomitas de maíz, llenas de líquido solidificado y tejido cicatricial. La condición se llamó EVALI. A principios de 2020, casi 3.000 personas habían sido hospitalizadas y 68 habían muerto. Si bien muchos casos estaban relacionados con vapes de THC del mercado negro que contenían acetato de vitamina E, el pánico fue universal. La imagen del vape seguro se hizo añicos. Los padres observaron con horror cómo sus adolescentes atléticos eran conectados a ventiladores. La reacción fue feroz. La FDA, bajo presión de padres aterrorizados y legisladores enojados, allanó la sede de Juul. Incautaron documentos que probaban que Juul había comercializado intencionalmente a menores. Los sabores a mango y menta, los anzuelos que atraparon a los niños, fueron prohibidos. Las escuelas presentaron demandas colectivas acusando a Juul y Altria de crear una molestia pública, haciendo eco del lenguaje de los litigios por opioides y amianto. Para Altria, la inversión de $12.8 mil millones se convirtió en un lastre financiero. A medida que la valoración de Juul colapsó bajo el peso de las demandas y las prohibiciones regulatorias, Altria se vio obligada a reducir el valor de su participación. Habían pagado miles de millones por una empresa que ahora valía céntimos. Fue un raro momento de karma financiero. La empresa que había inventado la fábrica de la duda finalmente había sido estafada por su propia codicia, comprando una alternativa más segura que resultó ser un activo tóxico. Pero la pérdida financiera no fue nada comparada con el costo humano. La generación vaporizada ahora estaba atrapada. Millones de adolescentes que nunca habían fumado un cigarrillo eran físicamente dependientes de altas dosis de nicotina, y a medida que las prohibiciones de vapeo entraron en vigor, muchos de ellos hicieron exactamente lo que los ejecutivos de Altria habían esperado secretamente que hicieran: se pasaron a los cigarrillos. El ciclo estaba completo. La serpiente había mudado de piel, pero el veneno era el mismo. A medida que el polvo legal de la debacle de Juul se asentaba en 2023, Altria realizó una retirada estratégica, vendiendo su participación restante en la desacreditada compañía de vapeo por una fracción de su valor original. Pero la retirada fue meramente un reposicionamiento táctico, no una rendición. Los mercaderes de la muerte habían aprendido de su desventurada aventura en Silicon Valley. Se dieron cuenta de que no necesitaban asociarse con gurús de la tecnología para vender adicción. Podían hacerlo ellos mismos utilizando una nueva tecnología que prometía ser la evolución final del cigarrillo. Esta tecnología era la de calentamiento sin combustión, comercializada bajo la marca IQOS. Este dispositivo era el santo grial que Philip Morris había perseguido desde el fallido proyecto Ariel de la década de 1980. No quemaba tabaco, lo calentaba a 350 grados Celsius, liberando un aerosol con nicotina que sabía a cigarrillo, pero que según la ciencia de la compañía
contenía menos carcinógenos. Era el puente perfecto para la fábrica de la duda en el siglo XXI. Permitía a la compañía afirmar una vez más que era parte de la solución, ofreciendo un futuro sin humo, mientras seguía vendiendo la misma sustancia altamente adictiva que mantenía ese futuro, paradójicamente, humeante. Para 2024, IQOS había conquistado mercados en Japón y Europa, y estaba preparado para un lanzamiento masivo en Estados Unidos. El ciclo de la innovación estaba completo. Desde los cigarrillos enrollados a mano, de Bond Street hasta los Marlboro, con filtro de los años 50, desde las estafas de bajo alquitrán de los 70, hasta los vapes de alta tecnología de los 2010. La dinastía había encontrado constantemente una manera de reembasar la muerte como progreso. Pero el verdadero legado de la corporación, Philip Morris Altria, no se encuentra en sus nuevos dispositivos. Se encuentra en los cementerios del mundo. Los epidemiólogos estiman que solo en el siglo XX el tabaco mató a 100 millones de personas en todo el mundo. Si las tendencias actuales continúan, la Organización Mundial de la Salud predice que ese número aumentará a 1.000 millones en el siglo XXI. Las tumbas de los hombres Marlboro, David McLean, Wayne McLaren, Darryl Winfield, se erigen como monumentos solitarios a este tributo. Son las víctimas célebres, los rostros que reconocemos. Pero detrás de ellos están los millones de muertos anónimos, los padres que fallecieron de ataques cardíacos a los 50 años, las madres que murieron de enfisema, los camareros que murieron por el humo de segunda mano. Son el daño colateral de un modelo de negocio que priorizó el valor para los accionistas sobre la supervivencia humana. Los ejecutivos que orquestaron esta carnicería, hombres como Joseph Kuhlman III y George Weissman, también han desaparecido, enterrados en cementerios respetables, sus obituarios elogiando su filantropía y perspicacia empresarial. Escaparon al juicio de un tribunal penal, pero no pueden escapar al juicio de la historia. Serán recordados no como capitanes de la industria, sino como los arquitectos de un genocidio de conveniencia. Hoy, Altria se asienta en su sede de Richmond, un gigante tranquilo y rentable. Paga sus dividendos, cabildea en el Congreso, financia las artes, pero el aire que lo rodea está cargado con los fantasmas de sus clientes. La dinastía de las cenizas ha quemado un siglo de vida humana, dejando atrás nada más que una vasta y silenciosa nube de humo. El hombre Marlboro puede haber desaparecido de las vallas publicitarias, pero su silueta todavía cabalga por el paisaje estadounidense. Un jinete oscuro que nos recuerda que las mentiras más peligrosas son las que nos contamos a nosotros mismos para sentir.